Cuando quiera. Ambos vean cómo no japo. Además ella viste vos que yo preparo también. Ha mejorado, Jao. Me anda a preparar hoy. Bueno, quiero hablar un poco de ciertas palabras fundamentales que en uno u otro contexto cultural tiene un significado distinto. Y sobre todo ciertas palabras muy buenas, muy casi sagradas, que en el mundo guaraní indígena tenía esa interpretación al cambiar en el guaraní paraguayo, que hay que recalcar siempre es un guaraní cristianizado, es un guaraní reducido, es un guaraní ya más colonizado. Entonces cambia de sentido. Y creo que hay que decir también que los guaraní, los pueblos guaraní como Mbá, Paintahuitená, Aba Guaraní, seguramente también tiene una influencia del cristianismo, de lo colonial. O sea que eso yo tampoco sé un estudio, pero existen nombres muy significativos, como Paitaní, por ejemplo, que es importante para los guaraní, que tal vez significa, sea una influencia, digamos, hay una simbiosis entre el concepto propiamente guaraní y el cristiano. Entonces, lo que yo quiero referirme es que un nombre importante que tiene un sentido determinado en una cultura sigue siendo importante, pero tiene un cambio en la otra cultura. Yopoy en realidad significa, ese es un sistema económico. El yopoy en guaraní es un sistema, es el sistema de intercambio, es decir, el sistema económico de intercambio, donde cuando una persona tiene algo, comparte con la otra persona. No es porque sobre, sino que, por ejemplo, una casa, algo, un cultivo nuevo, agrícola, entonces siempre se invita, se comparte, se da una parte al entorno. Tal vez sea del entorno familiar o no, el vecino. Entonces ese es el sistema de reciprocidad, un sistema económico de intercambio de bienes y de favores. Y ya sabemos que en el guaraní paraguayo el yopoy es el regalo. Se yopoy, entonces yo te regalo. Por lo general, el yopoy es el regalo, no siempre, pero por lo general implica que el que regala está un poco por encima del regalado. Entonces, el que da tiene una preponderancia, tiene un significado más importante socialmente que el que recibe. En el yopoy, en el sistema recíproco, no es así, es una cuestión igualitaria. El Wahú. Wahú es el canto sagrado de los Paintahuitená y es el canto sagrado de los Abacatuete y los Mbá. Los Mbá y los Abá le llaman Wahú, Wahú, lo que los Paintahuitená llaman Wahú. Es el canto ceremonial más sagrado, porque está después el Cotejú, que es más festivo, más, digamos, de fiesta.
lo que los Abá y los Bga también llaman guau, guau. Sin embargo, los Pain llaman de guajú. El guajú es un desprecio en el sentido, en el contexto del guaraní paraguayo. O guajujina, guajú. El perro es el que hace guajú. O guajú, o guajurei. Es decir, que se lamenta pero sin sentido. Ese es el guajú en el contexto del guaraní paraguayo. Dejó el guajún de abuela, dejó el guajún de yarui. Anda a llorarle a tu abuela. Esa es una cosa del guajú. Maracá es el maracá, ese es el maracá. Ese es el maracá. Y bueno, cuando vino la guitarra española le pusieron maracá los guaraníes, ¿verdad? Ninguno de este maracá ni el otro maracá no funcionaba en la iglesia. En la iglesia colonial era prohibido totalmente tocar la guitarra, era el armonio. No sé cuántos siglos habrá pasado para que la guitarra entre en la iglesia. Entonces, todos esos son conceptos de algo que se valora y de algo que no se valora. Al pasar en una visión cristiana, la cosmovisión cristiana eleva determinadas cosas y rebaja determinadas cosas. El guaraní paraguayo naturalmente tiene una influencia del concepto de la colonia, del concepto cristiano. Por ejemplo, podemos hablar del caraí. El caraí existe, es un personaje que existe entre los guaraní, precolonial. El caraí es un personaje medio bruto, muy interesante para la guerra. Es una persona sumamente valiente, pero para la guerra, para luchar. Entonces, caraí. Siempre lo que es raí, shaín, gaín, daí, baí, son sinónimos y significa no siempre favorable, sino negativo. Entonces, caraí, en el sentido indígena, no siempre es una persona muy buena, es un bareté. Y eso es lo que se le aplicó al señor que vino de afuera, el caraí. Pero en el guaraní paraguayo cristiano, el caraí es el señor, el venerado, el respetado. Aibú es la palabra alma. Eso todo lo que leen Cadogan, Nimuendayú, Meliá, sabemos muy bien que Aibú es la palabra alma, es el espíritu, y todo lo que se refiere, todo lo que se valora tanto en el mundo indígena, como el Aibú, en el guaraní paraguayo pasa a ser un buirorey, porque es un Aiburey. Aibú es puro charlatanería, es decir cualquier cosa, todo en un tumulto que no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que eso es inevitable, porque hay una cultura dominante, hay una lengua dominante y hay una lengua dominada.